El cristal pronunció mi nombre antes de que yo hablara. Escucha, yo no creía en milagros ni en maldiciones, hasta la noche en que llegué a Santa Lumbre para restaurar una capilla olvidada. Me habían contratado por mi oficio, no por mi fe. Solo limpia, repara, cobra y vete, me dije. Pero en el centro del templo, detrás de un biombo de madera vieja, estaba el confesionario de cristal. No era un confesionario común. Tenía paredes de vidrio ahumado, como si alguien hubiera atrapado una tormenta dentro. La luz de las velas no se reflejaba, se hundía. Y cuando me acerqué vi algo que no estaba en la capilla, un pasillo largo, húmedo, iluminado por cirios que no existían. El padre Esteban me observaba desde el altar. Su sotana parecía pesada, como si cargara agua en lugar de tela. No trabaje ahí, dijo. No hoy. Lo dijo con una urgencia que no encajaba con su voz tranquila. Aún así, yo metí la mano para tocar el marco. El vidrio estaba tibio como piel. Sentí un roce detrás de mí, un perfume de jazmín y cera. Una mujer joven vestida de negro con un rosario enredado en los dedos, susurró cerca de mi oído. Aquí nadie miente sin pagarlo. Cuando giré, ya no estaba. Solo quedó el sonido, un leve golpe desde dentro del cristal, como si alguien tocara para salir. Y entonces, te lo juro, el vidrio se empañó solo y escribió una palabra lenta, temblorosa: Mateo. Yo di un paso atrás. El padre Esteban hizo la señal de la cruz, pero no miró al confesionario. Miró al suelo. Como quien teme ver su propio reflejo. El vidrio me ofreció absolución con voz de mujer. Esa noche no pude dormir. Las campanas de la capilla sonaban sin que nadie las tocara. La lluvia golpeaba los vitrales como uñas. Volví con una linterna y una excusa barata, solo revisar humedad. Mentira. Yo quería entender por qué el cristal sabía mi nombre. El confesionario de cristal estaba más oscuro, pero más vivo. Me acerqué y mi reflejo tardó en aparecer, como si dudara de mí. Entonces la vi otra vez, la mujer de negro sentada en un banco cruzando las piernas con una calma peligrosa. Su mirada parecía un pecado bien aprendido. ¿Te gusta mirar lo prohibido?, dijo. A mí también. Su voz era suave y aún así me empujó como una mano. La llamé Lucía sin saber por qué y ella sonrió como si yo recordara algo que había olvidado a propósito. Me guió hasta el biombo. Entra, ordenó. Yo debería haber huido. Pero el olor a incienso, a madera vieja, a piel tibia, me arrastró. Me senté en el lado del penitente. El vidrio frente a mí estaba tan cerca que podía ver mi respiración dibujar nubes. Confiesa, susurró Lucía desde algún lugar que no pude ubicar. No a un cura. A ti mismo. Tragué saliva. Dije una culpa mínima por probar, robé un reloj cuando era niño. El cristal no reaccionó. Dije otra, mentí para ascender. Nada. Me enfurecí y lancé la verdad que me dolía. Deseo ser visto. Deseo que alguien me mire de verdad. El vidrio vibró. Un hilo de luz recorrió las junturas como venas. Y una frase apareció escrita desde adentro, letra por letra: entonces mira. La pared de cristal se aclaró un instante y vi una escena imposible. Yo, inclinado sobre Lucía, besándola bajo el altar, mientras el padre Esteban rezaba de espaldas temblando. La imagen desapareció. Quedó una risa baja muy cerca, como en mi propia garganta. Ahora ya sabes el precio, dijo Lucía. Lo que deseas, te desea de vuelta. El sacerdote me pidió que me fuera, como quien suplica perdón. Al amanecer, el padre Esteban me encontró en la nave central. No sé si me seguía o si el confesionario lo llamaba igual que a mí. Tenía ojeras hondas y un rosario apretado como garrote. Usted no entiende lo que ha tocado, dijo, y su voz se quebró en la última palabra.
Yo intenté sonar racional, pero me traicionó la piel, todavía sentía el calor del cristal en la palma. Le conté lo mínimo, el nombre, la escritura, la visión. Él palideció como si yo hubiera leído en voz alta una sentencia. Ese vidrio no refleja. Devuelve, murmuró. Devuelve lo que uno esconde, y lo cobra. Quise reírme. No pude. Porque al hablar con él, vi algo detrás de sus ojos, miedo, sí. Pero también, culpa con forma de deseo. ¿Quién es Lucía? Pregunté. Su silencio fue una puerta. Se persignó. Miró hacia el confesionario sin mirarlo directamente, como si un vistazo pudiera incendiarlo. No pronuncie ese nombre aquí, dijo. No lo alimente. El drama empezó a apretarme el pecho. Yo había visto esa escena en el cristal, y una parte de mí quería repetirla, como si fuera una profecía erótica y cruel. Lucía no era solo belleza, era una invitación a romper algo sagrado. ¿Qué hay dentro? Insistí. El padre Esteban se acercó hasta que pude oler su aliento a café frío y rezos. Habló en un susurro. Dentro está lo que la gente confesó para olvidar. Y lo que yo encerré para seguir siendo sacerdote. Esa frase me atravesó. Antes de poder preguntar más, la puerta de la capilla se cerró sola con un golpe. Las velas parpadearon. Y el confesionario, sin que nadie lo tocara, dejó escapar un sonido parecido a un gemido contenido. Lucía apareció al fondo, apoyada en una columna, como si fuera parte de la arquitectura. Sonrió solo para mí. Dile la verdad, padre, dijo. Dile cuánto me extrañas. El sacerdote retrocedió como ante un demonio. Y yo entendí con un escalofrío que el pecado aquí no era algo abstracto. Tenía rostro. Y sabía seducir. Alguien entró a confesar, y el banco quedó tibio. Ese día la capilla recibió a 3 feligresas, y a un hombre borracho que buscaba paz. Yo estaba limpiando el retablo cuando lo vi caminar directo hacia el biombo como sonámbulo. El padre Esteban intentó detenerlo, pero el hombre lo empujó y entró al confesionario riéndose. «Que Dios me perdone», gritó y cerró la puertita. Pasaron 2 minutos. Luego 5. El padre Esteban sudaba. Yo me acerqué oído pegado al cristal. Dentro se escuchaba un murmullo, no era una voz, eran muchas como si un coro rezara con dientes. «Ábralo», ordené. El sacerdote negó con la cabeza, desesperado. «Si lo abres, te abre a ti». Entonces el cristal se empañó y una palabra apareció, lenta como una gota, «quiere». Debajo, otra, «paga». Golpeé la madera. Nadie respondió. Abrimos. El confesionario estaba vacío. Vacío salvo por una marca en el banco como si alguien se hubiera derretido ahí. Un calor reciente humano. Y en el vidrio una huella de dedos desde adentro arrastrada hacia abajo. Las feligresas se persignaron y huyeron. El padre Esteban se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, murmurando un latín torpe. Yo sentí rabia. No solo miedo, rabia de ser testigo de algo que no podía explicar. Esa noche busqué en la sacristía. Encontré un registro viejo encuadernado con hojas manchadas. No era un libro parroquial. Era un diario. La caligrafía era del padre Esteban, más joven, más firme. Leí una frase que me dejó sin aire. Construí el cristal para que Lucía no pudiera irse. Mi estómago se hundió. Afuera, la lluvia golpeó fuerte. Y desde el confesionario como respuesta, un susurro cruzó la nave vacía. Mateo, ¿quieres ver dónde lo guardo? El vidrio se aclaró un instante mostrando ese pasillo imposible de nuevo. Pero esta vez al final del pasillo vi una puerta, y una sombra femenina esperando, paciente, como si supiera que yo iba a seguirla.
Lucía me besó con la misma calma con la que se enciende una vela. No te voy a mentir, yo la deseaba. Y ese deseo me avergonzaba más que cualquier pecado antiguo porque ocurría dentro de una capilla, frente a un confesionario que devoraba gente. La encontré sentada en el primer banco, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Tenía el rosario entre los labios jugueteando con la cruz. Sus ojos no suplicaban, prometían. El padre te contó a medias, dijo. Te contó lo que lo hace quedar como víctima. Me acerqué sin querer. Ella levantó la mano y rozó mi muñeca. Fue un toque mínimo, pero sentí una descarga que me recorrió la columna, como un amén profano. ¿Qué eres? Pregunté. Soy lo que él confesó y no pudo soltar, respondió. Soy lo que tú finges que no buscas. Se levantó. Su vestido crujió como papel de altar. Me llevó hacia el biombo. Yo miré al crucifijo sobre el altar y sentí que me observaba, silencioso, juzgando sin palabras. Dentro del cristal hay una cerradura, susurró. Y una llave. ¿Cuál es la llave? Pregunté aunque temía la respuesta. Lucía sonrió. Se acercó a mi oído. Tu confesión real. Me tomó el rostro y me besó. No fue explícito, fue peor, fue íntimo, lento, cargado de una ternura que parecía imposible en algo tan oscuro. Cuando me aparté, tenía la respiración rota y la culpa vibrando como una cuerda. Dilo adentro, ordenó. Dilo al vidrio. Y el pasillo se abrirá. ¿Para qué? Pregunté. Sus ojos se oscurecieron. Para que veas la verdad, él no encerró monstruos. Encerró consecuencias. Me temblaron las manos. Entré al confesionario y sentí el calor del cristal como un cuerpo esperando. Afuera el padre Esteban golpeaba la puerta, gritando mi nombre. Mateo, no. Lucía apoyó la palma sobre el vidrio, del otro lado. Yo hice lo mismo. Entre nuestras manos el cristal brilló como una herida. Confiesa, dijo ella. Y yo, sin saber si era deseo o desesperación, susurré mi verdad más sucia. Quiero tocar lo sagrado, hasta que me toque de vuelta. El vidrio se abrió como un ojo. El pasillo que vi en el reflejo olía a sangre y a incienso fresco. Cuando el cristal se aclaró, ya no vi mi cara. Vi el corredor. Y luego lo imposible, sentí un tirón, como si el confesionario inhalara. Un segundo estaba sentado, al siguiente mis pies tocaron piedra húmeda. Te lo juro, estaba dentro. El corredor era largo, iluminado por velas que goteaban hacia arriba. Las paredes eran vidrio y detrás del vidrio había rostros pegados, ojos suplicando, bocas moviéndose en oraciones mudas. Cada paso que daba el cristal devolvía murmullos de confesiones, adulterios, traiciones, blasfemias, y algo más íntimo, deseos callados durante años. En el suelo, charcos oscuros reflejaban una luz roja. Me agaché y vi mi reflejo, con la sotana del padre Esteban. Me incorporé de golpe, mareado. No mires demasiado, susurró Lucía, apareciendo a mi lado como una sombra elegante. El cristal aprende tu forma. ¿Dónde está el hombre que desapareció? Pregunté. Lucía señaló una puerta al final del pasillo, una puerta con un crucifijo invertido tallado. De adentro venía un canto, no era demoníaco, era religioso, pero torcido como un himno cantado con dientes apretados. Aquí guardan lo que no quieren cargar, dijo. Y el padre guarda lo que no quiere amar. Abrí la puerta con la mano temblando. No vi un cuarto. Vi un altar de vidrio y encima un rosario enorme hecho de dedos humanos, unidos como cuentas. Entonces escuché un golpe desde el altar. Debajo del vidrio, como insecto atrapado, vi al hombre borracho, vivo, con los ojos desorbitados, golpeando con las uñas hasta sangrar. Mi estómago se revolvió. Quise romperlo, pero Lucía me detuvo.
Si lo rompes sale todo, dijo. Todos los pecados que guardaron aquí, sin dueño. ¿Y qué quieres tú? Pregunté. Ella me miró con una tristeza inesperada. Salir. Pero para eso, alguien tiene que ocupar mi lugar. Detrás de nosotros el corredor se cerró. El vidrio se empañó. Y una frase apareció brillando como sentencia. Uno entra. Uno queda. El padre Esteban entró al pasillo como quien se lanza al fuego por su propio pecado. No sé cómo lo hizo, pero el padre Esteban apareció detrás de nosotros, jadeando con un hisopo y agua bendita. Tenía la cara empapada, como si hubiese corrido desde el infierno. Lucía, basta. Gritó. Lucía se giró lentamente. Su belleza no cambió, pero el aire sí, se volvió pesado, eléctrico. Ella levantó el rosario y lo dejó caer. Las cuentas chocaron como huesos. Me llamas basta después de llamarme amor tantos años, dijo. El drama explotó ahí mismo, en ese corredor imposible. Yo miraba de uno a otro sintiendo celos de algo que no era mío y aún así, me quemaba. El padre Esteban alzó el crucifijo. En el nombre del Padre. Lucía se acercó sin miedo, hasta que el crucifijo casi tocó su frente. Sonrió con dulzura. Dilo completo, susurró. Dilo sin temblar. Dilo sin pensar en mi cuerpo. La mano del sacerdote tembló. Yo lo vi recordar. Lo vi desear. Y el cristal, como si oliera esa debilidad, empezó a vibrar. Esteban roció agua bendita sobre el vidrio. La gota no cayó, se quedó suspendida, luego se volvió roja. El pasillo se llenó de un canto feroz, penitente. Tú la encerraste, dije, incapaz de callar. ¿Por qué? El padre bajó el crucifijo derrotado por un segundo. Porque era mi pecado, y mi salvación, confesó. Y porque la amé más que a Dios. Lucía se acercó a mí. Me rozó el cuello con la yema de los dedos. Fue un gesto mínimo, pero el corredor respondió con gemidos, como si el lugar respirara nuestro deseo. ¿Ves? Me dijo. Aquí la fe y el deseo son lo mismo, una fuerza que pide entrega. El padre Esteban gritó desesperado. Mateo, no la escuches. El confesionario no libera, cambia de dueño. Lucía sonrió. Entonces elige, susurró. ¿Quieres ser espectador, o quieres ser parte del milagro? Y el vidrio, como si celebrara la pregunta, mostró un nuevo reflejo, yo con las manos manchadas, cerrando una puerta de cristal, desde adentro. El cristal me pidió un pecado que no se puede deshacer. Regresamos a la capilla en un parpadeo, como si el corredor fuera solo un latido. Pero mis manos olían a piedra húmeda, y supe que no había sido un sueño. El padre Esteban cayó de rodillas frente al altar, llorando sin sonido. Lucía permanecía de pie, tranquila, como una reina a punto de recibir su corona. Solo falta tu confesión real, dijo ella. La que no dices ni cuando estás solo. El confesionario parecía más grande ahora. Más hambriento. Yo me senté otra vez. El vidrio estaba tan cerca que podía verme los poros, la duda, la necesidad. No, dijo el padre Esteban, levantando la mirada. Si confiesas eso, el cristal te marca. Te toma. Yo lo miré. Vi un hombre roto, un sacerdote que intentó construir una cárcel para su deseo y terminó encerrándose a sí mismo. Y vi también mi propia oscuridad, esa parte de mí que quería que Lucía me eligiera, aunque fuera como condena. Lucía se inclinó hacia la ventanilla del confesionario, su voz entrando como humo cálido. Dilo, Mateo. Y te mostraré la salida. Tragué saliva. La capilla entera parecía escuchar. Las velas dejaron de parpadear. Hasta el crucifijo se volvió pesado, como si bajara su mirada. Y entonces lo dije.
No con palabras bonitas. Con verdad. Me excita el límite. Me seduce lo prohibido. No quiero ser bueno, quiero ser imprescindible. Quiero que alguien me necesite incluso para pecar. El vidrio brilló. Sentí una punzada en el pecho como si una aguja escribiera desde dentro de mi piel. En el cristal apareció una frase. Confesado. Ahora paga. Lucía sonrió, pero en sus ojos apareció una sombra de compasión. Lo siento, susurró. Así funciona el milagro. El padre Esteban se levantó de golpe, gritando un nombre de Dios que sonó como un arma. Corrió hacia mí intentando arrancarme del confesionario. Pero el vidrio se cerró como una boca. Y por primera vez el reflejo no fue una imagen, fue una mano desde dentro, agarrándome la muñeca. Si estás escuchando esto es porque el cristal ya te vio. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Dentro no hay reloj, pero hay confesiones, y te aseguro que pesan más que los días. Al principio luché. Golpeé el vidrio hasta dejarme los nudillos como carne abierta. Nadie me oyó. O tal vez sí, las paredes respondían con murmullos de otros atrapados, como si mis golpes fueran parte de un coro. Luego entendí, el confesionario de cristal no es una prisión. Es un intercambio. Lucía salió. Yo la vi atravesar el vidrio con una facilidad triste, como quien por fin se quita un vestido demasiado apretado. Antes de irse me miró una última vez. No te odio, Mateo, dijo. Solo cumplí la ley del lugar, uno entra, uno queda. El padre Esteban afuera se derrumbó. Lo vi a través del vidrio como a través de agua. Se golpeó el pecho, rezó, gritó. Después se quedó quieto, mirándome como si mirara su propio reflejo en el peor momento. Y entonces ocurrió lo más cruel, el cristal aprendió mi voz. Ahora, cuando alguien se acerca a confesar, yo puedo hablarle desde adentro. Puedo prometerle alivio. Puedo susurrarle lo que el vidrio le revela, su deseo exacto, su miedo más íntimo. Es fácil atraerlos, ¿sabes? La gente no viene por perdón. Viene por ser vista. A veces en la superficie del vidrio aparece el pasillo. A veces veo a Lucía caminando por el pueblo libre, hermosa, llevando el rosario como un adorno más. Nadie la reconoce. Nadie sospecha que salió de una confesión. Yo sí la reconozco. Y también reconozco lo que viene. Porque el cristal no se sacia. Solo cambia de dueño. Así que cuando te acerques, cuando escuches esa voz que suena como la tuya diciendo entra, recuerda esto, si tu reflejo sonríe primero, ya elegiste. Hoy el pueblo reza, mirando directamente al vidrio. Escucha, porque esto no lo cuentan en voz alta. Después de mi desaparición, el padre Esteban no destruyó el confesionario de cristal. Lo cubrió con telas, lo rodeó de velas, y juró que jamás volvería a abrirlo. Pero la fe no siempre es obediencia, a veces es curiosidad con hambre. El primer domingo la gente notó algo, el confesionario latía. No con sonido, sino con luz. Un pulso tenue detrás del biombo como un corazón encerrado. Al segundo domingo comenzaron a llegar forasteros. Decían haber soñado con un pasillo de velas y una mujer de negro que les prometía alivio. Al tercero, ya había fila. Esteban predicaba sobre el perdón, pero sus ojos traicionaban otra cosa, vigilancia. Temía que el vidrio pidiera lo que siempre pide, un reemplazo. Y entonces lo vi desde dentro como si el cristal fuera agua, Lucía de pie al fondo de la iglesia, impecable como una devota más. Nadie sospechaba. Solo yo podía verla sonreír con esa calma que no pertenece a los vivos. Esa noche el padre se acercó al biombo. No rezó. No lloró. Solo apoyó la frente contra el vidrio y susurró una frase que me heló. Devuélveme lo que me quitaste, y toma lo que te debo.
El confesionario brilló. Y por primera vez desde que quedé atrapado, el cristal no me mostró mi reflejo, me mostró el suyo. Porque al final, el secreto no era Lucía. Era esto: el confesionario no castiga el pecado, lo administra. Y la Iglesia, cuando tiene miedo, siempre negocia.